Listo. Ok. Claudia. Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la última clase sincrónica programada para esta especialización en inmunización, segundo aporte, aplicación de vacunas. La misma estará a cargo del licenciado Luciano de Vicente, quien actualmente se desempeña como profesor adjunto exclusivo efectivo en el área número 1 propedéutica de enfermería de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de San Luis. También es profesor adjunto de educación simple del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Villa Mercedes UNVIME. Además de su desempeño académico, el licenciado se desempeñó en tareas de enfermería en el Centro Integral Modelo de Oncología Clínica, en el Complejo Sanitario San Luis, también como enfermero de unidad de cuidados intermedios del Complejo Sanitario San Luis, y también en cuidados intensivos adultos en el mismo complejo. Esto entre otras actividades realizadas por el profesor. El licenciado cuenta con un extenso currículum, siendo muy vasta su capacitación académica, por lo cual haré una breve reseña del mismo. Es enfermero universitario, título expedido por la Universidad Nacional. Espera, Claudia, que estás muteada. Hola. Ahora sí. Hola. No sé hasta dónde llegué. El licenciado no, fueron cuenta, los últimos 30 segundos. El licenciado cuenta con un extenso currículum. Entonces, siendo muy vasta su capacitación académica, es enfermero universitario, título expedido por la Universidad Nacional de San Luis, licenciado en enfermería, expedido por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y especialista en enfermería en el cuidado del paciente clínico, también expedido por la Universidad Nacional de Córdoba. El licenciado ha realizado numerosos cursos de posgrado, se ha desempeñado como instructor también en cursos de perfeccionamiento y actualización, organizados y dictados por la Universidad Nacional de San Luis. También cabe mencionar que ha sido disertante en numerosos congresos y jornadas, tanto nacionales como internacionales, y coordinador de eventos científicos nacionales e internacionales. Algo para destacar es que realizó el curso de primeros auxilios en la Cruz Roja Argentina, filial La Plata, en la cual obtuvo su matrícula de auxiliar. Bueno, sin más, y antes de darle la palabra al licenciado, le solicito, por favor, a todos que silencien los micrófonos y que las preguntas las vayan mandando al chat, que al finalizar la ponencia, el profesor las va a responder. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Los dejo con el profesor, quien nos va a convocar hoy. Licenciado, muy buenas tardes. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todos los presentes. Primero agradecerle por la invitación a ustedes para hacerme parte de esta capacitación, y la idea de esto es transmitir un poquito de una práctica muy habitual en nosotros los enfermeros y que se va a transformar cada vez más habitual probablemente en ustedes los farmacéuticos. En función de eso voy a comenzar con la presentación de las PPT para que ustedes vayan pudiendo seguirla a la clase. Bueno, primero está la presentación, ¿sí? Ese que está ahí abajo con ese nombre soy yo, el que está acá del otro lado de la pantalla. Y lo que vamos a ver son los aspectos técnicos de la administración intramuscular en el músculo deltoide, que es el músculo generalmente y más frecuente utilizado para todas las vacunas o la gran mayoría de las mismas.
Algunas otras no se administran en el deltoides, pero sí son de administración intramuscular, como por ejemplo la antitetánica, ¿no? Que no es generalmente de elección el deltoides. Bien, en función de eso tengo que decir que siempre desde la mirada enfermero, y creo que debería ser desde la mirada de toda persona que realiza una práctica invasiva, tenemos que tener en cuenta que siempre cualquier procedimiento invasivo está pensado y orientado a evitar errores. Y cuando yo digo siempre cualquier procedimiento invasivo debe estar orientado a evitar errores, estoy diciendo que los errores pueden ser diversos y que con una práctica invasiva, porque atravesamos la barrera de la piel, podemos incursionar en cualquiera de los errores que voy a mencionar a posterior. Nosotros los errores los clasificamos en 4: los errores sin daño, los errores con daño y los errores con un final no tan deseado, pero que puede surgir de cualquier práctica invasiva, que es el error mortal. Cuando yo me refiero a los errores potenciales, al ser una técnica invasiva, nosotros siempre tenemos que pensar de que cualquier acto de violación de la esterilidad o de las medidas asépticas en el procedimiento es un error potencial. Y es por eso que decimos, si hay errores potenciales los tenemos que corregir, y corregir esos errores potenciales implica también diseñar los ambientes del entorno donde se va a realizar la vacunación. Porque también el entorno influye en el no cometer errores. Cuando nosotros decimos errores sin daño, decimos un error, pero que no produjo ninguna secuela en la persona. Fue un error que detectamos, pero que no produjo daño alguno. Que no quiere decir que no hayamos hecho una práctica reflexiva y poder detectar este error y corregirlo para las futuras. Cuando yo hablo de errores con daño, hablo de que ya hay una consecuencia o un daño a la persona, en este caso. Y por lo tanto, esos errores con daño, al igual que los errores mortales, generalmente terminan en juicios. Generalmente. Si hay una persona que lo detectó, se dio cuenta, tomó estado público, etcétera, etcétera, generalmente terminan en la justicia. Y son los errores que debemos evitar. Y cuando digo debemos evitar, debemos pensar en un contexto, ¿sí?, de administración de este tipo de vacuna o de administración de fármaco parenteral, en este caso vía intramuscular. Y para evitarlos, nosotros utilizamos desde la enfermería algo a lo que nosotros denominamos, ¿sí?, proceso o plan de cuidado, que son dos cosas distintas en la disciplina, pero que tiene pasos muy claritos y que siempre toda práctica debe culminar en una reflexión. Y nosotros los enfermeros siempre decimos valorar. Y cuando decimos valorar, no es solamente valorar al paciente, es valorar el entorno, valorar si preparé todas las cosas, si están en las condiciones necesarias para su uso. El valorar implica ver todo el contexto. A partir de ese paso necesitamos planificar. ¿Qué significa? Vamos a vacunar, planifiquemos cómo evitar errores y en todo el aspecto técnico tratar de evitarlos, ¿sí? Y después de planificar siempre nosotros ejecutar, o sea, administrar este medicamento o esta vacuna, ¿sí?, en el caso por la disertación en el que estamos hablando, y siempre toda ejecución tiene que tener una etapa de evaluación y este proceso debe retroalimentarse en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ir aprendiendo de nuestros errores y evitar errores mayores. En función de eso necesitamos valorar, y cuando valoramos aspectos del paciente, como vamos a utilizar un músculo muy particular, que es el deltoides, para la administración intramuscular, lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto volumen generalmente acepta, por ejemplo, el músculo deltoides.
porque no puedo administrar mayor volumen al de la capacidad de recepción del mismo. Siempre hablando de personas adultas, los niños tienen menos volumen de aceptación el músculo. Siempre tenemos que tener en cuenta que los músculos son diversos y no todo lo que uno ve por fuera es realmente músculo, y que los contextos físicos de las personas influyen. Si hacen deporte, muchas veces levantan pesas, los músculos se encuentran más desarrollados, y por eso hay un rango en el cual nosotros decimos este músculo va a aceptar hasta 2 mililitros. En algunos casos tenemos ese margen de que si es un músculo desarrollado nos podemos extender un poquito más, pero no tanto más que 2 mililitros, ¿sí? Podemos algunas décimas de mililitro, pero no más que eso. Pero por otro lado, lo que tenemos que valorar es el lugar donde vamos a inyectar ese fármaco o vacuna. Y parte de esa valoración implica identificar el músculo en su región anatómica como corresponde, y pero solamente eso no implica que cuando lo identifique va a ser el cual yo voy a pinchar, porque hay zonas de riesgo o zonas que debo evitar. En función de eso, les tengo que decir, generalmente nosotros los enfermeros utilizamos referencias y decimos desde el acromión, que es un huesito que está en la parte del hombro, llamémosle así para que quede claro, y que es lo que produce la articulación entre la clavícula y el hueso del brazo, el más importante. Cuando palpamos ahí, nosotros decimos de ahí, de 2 a 5 centímetros por debajo de ese acromión, es el lugar donde podemos inyectar. Generalmente, no todos los músculos, como le venía diciendo, son iguales. Muchas veces en los pacientes ancianos el músculo de forma más baja, porque tiene la forma de una B, ¿sí? Por eso le llaman B deltoides, es más finito y por lo tanto va a tener menos aceptación a volúmenes. Lo que nosotros hacemos es, palpamos el acromión, identificamos el acromión y utilizamos muchas veces los dedos del paciente como referencia, no los míos, sino los del paciente, colocando 2 dedos, ¿sí? Como está la señora ahí, ¿sí? En un ejemplo, ya lo vamos a ver en un video que lo van a encontrar bien desarrollado, ¿sí? 2 dedos del paciente por debajo del acromión y a partir de ahí podemos inyectar. Otra de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es que la aguja tiene que ser la más apropiada para la administración del producto que nosotros vamos a inyectar. Agujas tenemos muchísimas, así como diversidad en las contexturas físicas de las personas a las cuales vamos a inyectar este fármaco o medicamento. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos elegir la aguja más propia para cada persona. Si sabemos que es una persona viejita o que hace deporte y el músculo lo palpo y lo palpo cerca sin necesidad de tener mucho tejido subcutáneo, lo que voy a utilizar a veces no necesariamente son estándares, sino busco la aguja que entre, ¿sí?, de forma intramuscular o al tejido intramuscular sin correr riesgo de que migre a tejidos más profundos. Entonces, personas que tienen, puedo utilizar agujas más pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, una 25, una 15-5, ¿sí? Ahora, si yo tengo una persona de contextura más gordita, lo que voy a tener es mucho tejido subcutáneo muchas veces, y lo que voy a tener que necesitar son agujas un poquito más largas para poder llegar al tejido intramuscular. Y de esa forma garantizar que el depósito de este fármaco sea realmente en el tejido muscular y no en otro tejido que pueda alterar su absorción o metabolismo. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que no todas las vacunas
vienen de la misma presentación, o en la misma presentación. Si yo me voy a la antigripal, por ejemplo, me voy a encontrar con que la jeringa ya viene montada con su aguja, o incluida al dispensario que se utiliza por parte del laboratorio para contener la misma, y lo que voy a encontrar es que ya viene con la dosis cargada para ser administrada para la persona adulta, ¿sí? Ahora, hay otras vacunas, como hemos visto en el último tiempo, las vacunas de COVID, que muchas veces vienen en frascos multidosis. Entonces yo lo que tengo que hacer es sacar una dosis, ¿sí?, que sea correcta de ese fármaco en función de los lineamientos o los criterios establecidos como dosis correcta por el laboratorio. Y eso implica que yo tengo que hacer los cálculos pertinentes para garantizar que en la jeringa tenga el contenido necesario o propio para que genere el efecto terapéutico deseado, ¿sí? En función de eso, los cálculos los debo hacer y no debo dar siempre por hecho algo, ¿sí? Tomémonos el tiempo, a veces utilizamos jeringas de 1 mililitro que vienen con distintas graduaciones, son siempre de 1 mililitro, pero a veces te vienen las rayitas cada 2 décimas de mililitro, a veces te vienen como las de tuberculina, cada 1 décima dividido el mililitro. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta a la presentación y al identificar la jeringa que voy a utilizar. No es lo mismo una jeringa de insulina que una de tuberculina, son de 1 mililitro todas, pero no quiere decir que la regulación sea por rayitas y sea la correcta. Lo que yo tengo que hacer es los cálculos por mililitros y determinar los mililitros que están contenidos en esas rayitas como viene la presentación de esa jeringa en específico. Por otro lado, no debemos olvidar que la administración intramuscular, ¿sí?, tiene que ser intramuscular, porque si depositamos ese fármaco en un tejido que no es el intramuscular, los efectos terapéuticos no se van a evidenciar de la forma que uno desea, e inclusive podemos cometer estos errores que no deseamos y el paciente desarrollar alguna complicación local importante, o no tan importante, o tan importante que lo puede conducir a la muerte, ¿sí? En función de eso, también tenemos que tener en cuenta que para llegar al tejido intramuscular no solamente seleccionamos la aguja, sino que seleccionamos el ángulo de inserción. Cuando decimos seleccionamos el ángulo de inserción, siempre las intramusculares se toma como referencia a 90 grados. 90 grados de la línea de la piel, no 90 grados de la línea del piso, ¿sí? Cuando hablo de 90 grados, hablo de 90 grados de la línea de la piel e introducimos de forma al plano de tejido, ¿sí?, la aguja. Bien. Si nosotros cumplimos con eso, no nos tenemos que olvidar de cumplir con las otras etapas, que los entornos de vacunación deben tener y deben estar planificados para tal fin. No puedo abrir un entorno de vacunación en el deltoide en pleno invierno cuando las personas concurren a la farmacia en un lugar donde haya acceso público y no cuide la intimidad del paciente, ¿sí? Pero tampoco puedo ponerlo en un lugar cerrado donde si ocurre algún evento no deseado por la administración de ese medicamento o vacuna surge, no pueda acceder al servicio de emergencia, ¿sí? Entonces siempre tenemos que garantizar que los entornos sean para la práctica y siempre pensar en lo peor para que cuando ocurra tengamos la posibilidad de recibir la atención correcta en el tiempo correcto y más oportuna para poder hacerlo. Cuando yo digo eso, digo, si pongo un entorno cerrado, un pequeño espacio destinado, el cual tiene puerta, perfecto, bárbaro, no hay ningún problema. Ahora, la puerta ¿tiene las dimensiones necesarias para entrar con una silla de rueda o una camilla? ¿Sí? Ahora, también tengo que tener en cuenta, ¿sí?,
que en ese lugar tengo que tener una mesa pequeña transportable que me permita contener todo lo necesario para la vacunación y que me garantice la asepsia sobre el material y la esterilidad de algunos otros, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, si administrar una vacuna, la persona tiene que estar cómoda. Y cuando digo cómoda, puedo tener una camilla si tengo la posibilidad de tenerlo, una silla cómoda o un sillón sería lo ideal, pero si pasa algún evento adverso, lo que siempre recomiendo es que los sillones, si van a ponerlos para entorno de vacunación, que tengan la posibilidad de reclinarlos. Y si no, en el caso de que la persona se haya impresionado, que muchas veces sucede, se desmayan por la impresión, etcétera, etcétera, tengo que tener un espacio que me permita poner a esa persona en un lugar seguro. Generalmente el lugar más seguro, ¿sí? Y que me permite la atención correcta es el piso, porque del piso no se cae nadie, ¿sí? Pero también me permite hacer prácticas y acceder de otra forma, pero si lo tengo condicionado, limitado al sitio de acceso, es bastante complicado. Los servicios de emergencia muchas veces implican que no van a poder entrar con sus herramientas de transporte, ya sea silla de rueda o camilla. Por el otro lado, siempre tenemos que tener en cuenta que dentro de esa mesita tenemos que tener materiales, y uno de los materiales que no puede faltar y que está ahí presente en la foto es el descartador, porque utilizamos elementos punzantes y cortantes, ¿sí? Indirectamente la aguja es punzante y cortante, más allá que está fabricado con un hecho punzante, tiene filos y puede producir cortes, entonces necesitamos un descartador, pero un descartador correcto, que sea rígido y que no me permita a mí cometer estos errores de poder tener eventos adversos hacia mi persona, producto de que agarré Coca-Cola y la puse como un descartador. Una botellita de Coca-Cola plástica no es un descartador. El descartador tiene que ser correcto, tiene que ser rígido, que lo pueda manipular sin cometer errores, ¿sí? Y que me generen un daño a mí, ¿sí? Por el otro lado, siempre tengo que tener en cuenta que toda técnica siempre inicia por algo que es un correcto lavado de manos, que puede ser húmedo o seco, y que debo respetar 5 momentos en el lavado de manos. No importa cómo me lave las manos, ¿sí? ¿Con qué me lave las manos? Sería la definición. ¿Con qué me lave las manos? Si con agua y jabón o con alcohol en gel, por ejemplo, sino el cómo me lavo las manos y si respeté esos 5 momentos antes de realizar la praxis. Bien, por el otro lado, esa mesita también debe tener el alcohol gel, porque lo vamos a utilizar muy frecuentemente en un aspecto técnico, no implica solamente lavarme las manos cuando voy a recibir el paciente y me olvido después para cuando preparo todo para la administración de esta vacuna o medicamento, sino que también tengo que tener en esa mesita las jeringas, las torundas necesarias, y ahí siempre hago una salvedad. Muchas veces el antiséptico que nosotros usamos para hacer la antisepsia de la piel, ¿sí? Es el alcohol. En el caso de las vacunas es muy particular. No siempre utilizamos alcohol para todas las vacunas. Por ejemplo, la antigripal, la antisepsia no se hace con alcohol. Se hace con agua destilada, en lo posible estéril, ¿sí? Pero siempre tiene que ser un agua que no haya sido contaminada. ¿Por qué? Porque muchas veces el alcohol, cuando uno pincha, deja evaporar lo suficiente que la piel se vea seca. Cuando introducimos la aguja, muchas veces esos restos de alcohol penetran, producen dolor, pero inclusive pueden alterar farmacológicamente el producto. Entonces lo que nosotros decimos es, hay algunos componentes biológicos donde hay virus vivos, siempre el antiséptico que voy a utilizar va a ser solución fisiológica o agua destilada estéril, siempre. ¿Sí? Bien. Ahora está
la cuestión, ¿siempre utilizo guantes para administrar una intramuscular? No. La OMS y la Asociación de Enfermería en Control de Infecciones Argentina, que siguen mucho de la ECDC, fabricó una pirámide que dice cuándo debo utilizar los guantes y para qué prácticas debo utilizar los guantes. Porque el guante no suplanta el lavado de manos. El lavado de manos, por más que me ponga guantes, porque no quiero tocar a esa persona, porque no me gusta o porque no quiero tener contacto, porque el COVID y porque esto, y veíamos en todos los lugares a personas con guantes, y si me pongo guante y no me lavo las manos, es como comer con las manos sucias después de haber hecho una tortita de barro. Y lo explico así para que quede claro, ¿sí? Entonces, el guante tiene que tener un uso específico, no está recomendado para la colocación de intramusculares, solo está recomendado para contacto con fluidos corporales, y si la técnica fue correcta dentro de la administración intramuscular, generalmente no sale sangre, y por lo tanto, o el contenido de sangre que sale es muy pequeñito, ¿sí? Por lo tanto, el guante no está recomendado para la administración intramuscular, lo debo sacar, aumenta los costos y generalmente no controla las infecciones, ¿sí? Por lo tanto, no estoy disminuyendo errores, sino que indirectamente estoy fomentando el cometer errores, como por ejemplo, no me lavé las manos y en el contacto, tocando superficies, no me reemplacé los guantes, contaminé el material y puedo desarrollar complicaciones que pueden conducir, o errores que pueden conducir a la muerte, como producir una septicemia en un paciente. ¿Sí? En función de eso, como les venía diciendo, los lavados de manos pueden ser dos o pueden ser los dos juntos. Juntos a la vez no, pero puedo hacerme el lavado húmedo y mantenerme las manos de forma higiénica con lavados en seco sin ningún inconveniente, ¿sí? Uno no es condicionante del otro, los dos son buenos, puedo ejecutar lavado de mano en seco, pero si tengo mugre visible, llamémosle así, en las manos, siempre es recomendable el lavado de manos húmedo, remover la mugre, y una vez que ya removí, puedo seguir lavándome las manos con un lavado en seco, ¿sí? Siempre trato de utilizar términos simples que se puedan entender, ¿sí? La idea de esto es que probablemente se les ocurran muchas preguntas, a las cuales estoy dispuesto a responder a todas y que me las vayan trayendo ningún problema. Así que la idea es hacer que esto utilicemos términos que todo el mundo pueda manejarlo. Podría ser muy técnico, pero la idea es no ser tan técnico y hablar en un lenguaje que sea simple de entender, ¿sí? Y de comprender por sobre todas las cosas, ¿sí? Y se acuerdan que yo les venía diciendo, el lavado de manos tiene que responder no solamente el cómo me lavo las manos, que la solución, si es alcohólica para el lavado de manos, tiene que tomar contacto con toda la superficie y debo respetar la técnica de lavado de manos correcta, que ya la vamos a ver en un video, sino que tengo que respetar esos 5 momentos de los cuales yo les hablé. Para vacunación, los 5 momentos pueden ir variando, depende del tipo de práctica o depende del tipo de atención que uno brinde, pero para la vacunación existen 5 momentos que son 5 momentos universales que dicen: me tengo que lavar las manos antes de tomar contacto con el paciente. O sea, que si lo saludé al paciente sin lavarme las manos, la flora que yo tenía en mis manos se la deposité al paciente o a la persona. Por lo tanto, antes de tocar a la persona me tengo que lavar las manos. Antes de realizar una asepsia, me tengo que lavar las manos, ¿sí? Después de riesgo de exposición a fluidos corporales o a líquidos corporales, me tengo que lavar las manos, ¿sí? Y después de contacto con el paciente también me tengo que lavar las manos. Ahora, estos
contactos pueden ser diversos y puedo tener muchos contactos con una persona desde que entró de la puerta de la farmacia hasta que se sentó en la silla donde yo lo voy a vacunar. Y la historia es, muchas veces no es que me lavo unas manos una sola vez, me lavo las manos tantas veces como sea necesario, respetando estos 5 momentos universales PowerPoint que van a tener disponibles, van a poder imprimir y pegar en algún lado dentro de su farmacia sin ningún inconveniente. Y otro de los momentos es después del contacto con el entorno del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Si lo ayudé a sacarse la campera, por supuesto que me tengo que lavar las manos, porque tomé contacto con el paciente. Pero cuando el paciente se fue, yo acondicioné la silla o el sillón o la camilla. Me tengo que lavar las manos, ¿sí?, después del contacto con el entorno del paciente. Siempre ese momento lo tengo que tener presente porque hay lavados de manos que cuidan a la persona, que son las flechitas, y evitan infecciones, y hay otros cuidados, ¿sí?, o otros lavados de manos, o momentos dentro del lavado de manos que me cuidan a mí. Entonces, esos lavados de manos son muy importantes, o momentos, los tengo que tener muy presentes. Bueno, acá es donde yo les voy a reproducir un video, donde vamos a ver graficado un poco de todo lo que hemos visto. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder compartir el video. El video lo van a escuchar sin sonido, probablemente, porque hemos tenido ese inconveniente, pero yo se los voy a ir describiendo y cuando sea enviado este video van a encontrar ahí que va a haber una persona que le va a ir describiendo cómo es el lavado de manos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un lavado húmedo, vamos a hacer lavado en seco también, para que vean que se integran los dos a veces en las prácticas y que uno no condiciona al otro, sino que muchas veces se potencian en el cuidado. Bueno, eso es el laboratorio de la universidad donde yo trabajo. Quien grabó este video fue por encargo 2 estudiantes de enfermería que se desempeñaban como pasantes en nuestra asignatura, que se llama Enfermería del Adulto y del Anciano, que vemos estas prácticas técnicas, y lo que está mostrando es el lavado de mano húmedo. Y lo que hizo fue primero abrir la canilla para dejar salir el agua, y después se puso solución jabonosa en las manos, y lo que está haciendo es mucha espuma, ¿sí? Mucha espuma, ¿sí? El lavado de mano tiene que hacer, si es húmedo y con solución jabonosa, tiene que hacer espuma. Y como verán, hace que esa espuma o esa solución llegue a todas las partes de la mano, inclusive entre los dedos, y por sobre todas las cosas, la punta de los dedos donde tenemos las uñas, ¿sí? Las uñas deben estar cortas y limpias, ¿sí? Las cosas. Ahí Jordan, que es el nombre de nuestro pasante, dice hay que hacer lavado de mano dedo por dedo, y es verdad, porque lo que necesitamos es remover esa flora transitoria, ¿sí?, para que no exista riesgos de infección para el paciente, y de esa forma evitamos esos riesgos que queremos que no sucedan. Y que el lavado de manos no es solamente la mano, que sino el lavado sanitario como corresponde, que no es el lavado social el que debemos hacer, implica lavar el brazo, ¿sí? Lo grabamos en pandemia, ese video, por lo tanto está con barbijo. Y si ustedes se fijan, en ningún momento tocó la canilla con las manos, ¿sí? Simplemente dejó escurrir el agua y deslizó las manos por debajo del chorro del agua para que sea el agua la que remueva esa flora que está contenida dentro de esa
recurso de limpieza, llamémosle solución de limpieza que hemos generado con el jabón y el agua. El secado es importante, no debe haber fricción, y fíjense que cerró la canilla con el papel con el cual se secó las manos, y por sobre todas las cosas no es la única aplicación técnica que podemos hacerlo, podemos hacer cerrar la canilla con el codo, por ejemplo, ¿sí? Porque son canillas que permiten hacer esa práctica, ¿no? En el caso que tengamos canilla de rosca, llamémosle así, necesitamos cerrar la canilla de rosca con algo que intermedie, porque la pseudomonas generalmente se desarrolla en zonas húmedas, y muchas veces en los entornos sanitarios nos encontramos que los grandes cultivos están dentro de las pérdidas de aguas o las canillas que no están debidamente desinfectadas. Mostró lo que tiene que estar en la mesa, una bandeja por sobre todas las cosas, los distintos tipos de aguja, ¿sí? Simula tener una vacuna en un frasco multidosis, que elegimos el más grande para que sea más visible. Describe la aguja que va a utilizar, 5. Muestra que pueda existir una riñonera para transportar, si yo tengo la mesa por un lado, por eso siempre la mesa debe ser móvil o permitir su desplazamiento. El descartador que está ahí, que dejamos uno llenito para que vean que usamos descartadores también dentro de la universidad, y tratamos de garantizar que las medidas de seguridad estén presentes, inclusive en la etapa de entrenamiento de nuestros estudiantes. Y lo que vemos también son, por ejemplo, ahí sobre la mesita, el alcohol gel, y por sobre todas las cosas, el alcohol o solución alcohólica, que debe ser al 70%, para que realmente cumpla con el efecto que tiene que cumplir, ya sea de desinfectar, si lo utilizo sobre superficies inertes, o de generar antisepsia, lo utilizo sobre superficies vivas. No debemos tocar el algodón con la punta del alcohol. En este caso es aplicable a la utilización de la solución fisiológica o del agua destilada. No debo tocar con el algodón bajo ningún punto de vista las puntas, porque generalmente las puntas son las que se contaminan y debemos respetar. Y muestra cómo desinfectar la bandeja. ¿Sí? La bandeja siempre entre paciente y paciente tiene que ser desinfectada. Siempre. Torundas de algodón generalmente se preparan dos, una para generar la antisepsia y otra para hacer la contención una vez que retiro la aguja del paciente. Como va a ser una práctica no sobre modelo anatómico, sino sobre otra persona, no va a cargar nada en la jeringa, pero sí va a mostrar la técnica de cómo realizar la administración. Y lo que describe es que hay dos agujas, que cuando uno carga medicación, o en este caso vacunas de un frasco multidosis, debe utilizar sí o sí dos agujas. Una para cargar y otra para administrar. Primero porque pierde filo la aguja si utilizo una para cargar y la misma para administrar. Entonces pierde filo generalmente. Entonces lo importante de eso es cargar la dosis con una aguja, ¿sí?
y administrar con otra aguja nueva. De esa forma evitamos no solamente que le duela menos al paciente, sino que evitamos posibles contaminaciones y garantizamos de que la aguja que estamos utilizando bajo ningún punto de vista se contaminó porque el frasco es multidosis y fue pinchado varias veces. ¿Sí? Y lo que le dice es, ojo al sacar la cápsula o el protector a la aguja, y una vez que se desencapsula, no debe apoyarse en ningún lado, ¿sí? Es para administrar o para cargar medicación, dependiendo de la práctica. Una vez que se cargó la medicación, se retira la aguja y se reemplaza por la aguja que se va a utilizar para su administración. Tiene la bandeja completa, con la dosis a administrar, las 2 torundas de algodón, hace un lavado de manos en seco, la que se ve atrás es la carrera, No se escucha en este momento. No sé si por ahí al compartir la pantalla se tildó la conexión del profesor. Sí, tenemos un pequeño inconveniente, lo están solucionando. El profesor seguramente está reiniciando su presentación. De todas formas, mientras esperamos, les decimos que todas las preguntas que quieran hacerle, como decía Claudio al principio, las carguen en el chat para que las podamos transmitir al profesor, y a continuación de cuando él termine la presentación, las va a contestar a todas, ¿no? Así que bueno, esperaremos un ratito mientras solucionamos este problema técnico y ya seguimos con la clase. Seguramente el profesor tiene algún problema en
el flujo de energía o alguno de su plan de donde está transmitiendo, lo cual lo estamos contactando para en instantes seguir con la transmisión de la clase. Unas disculpas por esta interrupción transitoria en el menor tiempo posible. Muchas gracias por su paciencia. No, no se me cortó el luz, se me salió el Zoom directamente. Gabriel, Silvia, te estoy escuchando. el licenciado me dice que directamente se le salió el Zoom. Si le salió el Zoom, tuvo un problema técnico. Sí, ¿Podemos reconectarlo? por favor. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, Sí, ahí lo Luciano. estamos escuchando. Sí, Bárbaro. lo estamos escuchando El tema, perfectamente. dale, el tema es que yo seguí la clase como si estuviera en el Zoom, pero lo que se me cerró es el Zoom directamente. No, Bien, así que se no sé hasta qué cortó parte cuando quedaron. estaba aplicando, estaban haciendo la asepsia de las bandejas y preparando todas las jeringas y el frasquito para hacer una aplicación. En esa parte se cortó la transmisión. En esa parte se cortó. Bien. Exacto. Bueno, vamos a intentar reproducirlo de vuelta. Ahí no está compartiendo pantalla todavía. Ahí estoy. Ya. Ahí ya se ve la pantalla. Ahí se ve la pantalla, se lo puede adelantar. Tendría que Perfecto. adelantarlo prácticamente a donde están con las bandejas. Estábamos ahí en la bandeja, Estábamos ¿no? preparando las bandejas, preparando todo con las agujas, haciendo Bien. la fecha de las bandejas, preparando todo. Ahí es donde se cortó la transmisión. Acá es más o menos donde se cortó. Bien. Sí, sí. En función de lo que se Correcto. está observando actualmente en el video es que Jordan dice no tocar con el algodón el pico de la solución que vamos a utilizar como solución para generar o antisepsia, ¿sí? O desinfección, ¿sí? Desinfección siempre hablamos de superficies inertes y antisepsia hablamos siempre de superficies vivas, ¿sí? Entonces, en este caso lo que está haciendo es desinfectar la bandeja, que es lo que correspondería a hacer, ¿sí? Siempre entre un paciente y un paciente. Yo hago una administración e inmediatamente posterior a terminar esa administración, para iniciar otra, debería limpiar la bandeja, en este caso, desinfectar la bandeja. Muestra las jeringas. Coloca en la bandeja la jeringa y la aguja. Y coloca 2 torundas.
una para generar la antisepsia y otra para hacer, presión no sería la palabra, sino cubrir, porque presionar no presionamos, ¿sí? Sino que cubrimos una vez que retiramos la aguja de la piel del paciente. Lo que hacemos es cubrir ese sitio que ha sido punzado sin generar presión. Eso es muy importante. Eso que le va a decir en una parte de la práctica es: no generamos presión. Y cuando reciban el video lo van a ver, sino que sostenemos en la torunda de algodón apoyada como una cuestión de protección y nada más que eso, en el caso de que haya algún pequeño sangrado, que no hayamos respetado el ángulo en toda la praxis que hemos realizado. Por ejemplo, entré a 90 grados y lo que me voy a encontrar es que salí moviendo la aguja. Bueno, cuando uno mueve la aguja, por dentro también, cuando mueve la jeringa, perdón, por dentro se mueve la aguja. Y cuando se mueve la aguja, como es un elemento cortopunzante, generalmente puede lesionar vasos pequeños. Y hay sangrados. Es lo único que puede haber, nada más. Colocó 2 agujas en la bandeja y está el frasco presente. Bueno, nosotros decimos frascos multidosis, tiene que existir 2 agujas, una para cargar la dosis del frasco y otra para poder administrar. La aguja, cuando se utiliza para cargar y para administrar, predispone a errores, ¿sí?, que pueden incurrir en un daño. Entonces, por lo tanto, se utiliza una aguja para cargar el fármaco o vacuna, ¿sí?, y otra para administrar el fármaco. El alcohol en gel estuvo presente y lo que hace es, posterior a hacer el lavado de manos, preparar todo el material, hace un lavado de mano en seco, ¿sí?, para garantizar la asepsia en todo el procedimiento. Remite la misma técnica. Que no vamos a utilizar son generalmente las toallas de papel para secarnos las manos, porque no es necesario. Sí es necesario que el alcohol se evapore. Muestra que en la existencia de 2 torundas, una va a colocarse la solución antiséptica, que puede ser, como les dije, si son virus vivos, fisiológica. Lo importante es que no humedezco la torunda de algodón con ninguna solución sobre la bandeja, porque puede contaminar el resto o alterar el producto farmacológico y los dispositivos a utilizar. Y lo que va a estar haciendo ahí Jordan, que es un estudiante nuestro, es identificar la zona de punción, identifica el músculo donde se encuentra, palpa. El audio aparentemente se le cortó, licenciado. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Bárbaro. Bien, lo que está haciendo es palpar la zona, que muchas veces es necesario para alteración en el tejido subcutáneo o en el mismo músculo, propiamente dicho, y le pide a la persona que coloque 2 dedos y a partir de ahí el sitio de punción a través de sus dedos, que siempre tienen que ser los dedos de la persona. Eso es aplicable a todas las edades, ¿sí? Y pueden ser 2 o 3 como lo marca en la imagen. Lo que va a describir es la técnica para la cual se hace la antisepsia. Nosotros siempre recomendamos
una que es en espiral o en caracol, y lo que decimos es, tenemos que generar un sitio, ¿sí?, grande, ¿sí?, para que la práctica, si tengo que cambiar el sitio de punción en 1 o 2 centímetros, tenga ese margen para poder hacerlo ya con la antisepsia realizada, sin necesidad de hacer una nueva. La toronda seca se la puso próxima en una de las manos, para que cuando retire la aguja pueda acceder a la misma rápidamente y poder colocarla donde se punzó. Se toma un caso que puede ser sostenido de esa forma o de otra. La idea es que la habilidad se adquiere y cada uno va a buscar la forma más apta de manipular. Lo que sí muestra que la aguja y la jeringa tienen que estar montadas siempre, pero por sobre todas las cosas el émbolo jamás se debe tocar de la jeringa, porque si en el momento de inserción tocamos el émbolo podemos hacer la medicación o la solución migre hacia otros tejidos o se pierda en cierta forma y no entra el paciente, y que lo que hizo es aspirar antes de administrar, ¿sí? Siempre aspiramos con el objetivo de saber identificar si se punzó un vaso, inmediatamente va a retornar algo de sangre y la voy a ver visible, y si es necesario lo que voy a hacer es buscar otro lugar de punción, reemplazo la aguja y administro la solución inmediatamente sin ningún problema, ¿sí? Depende del tipo de medicación, depende de qué cantidad de sangre salió, hay muchos aspectos que debo tener en cuenta también. Ahora voy a continuar con las PPT. Y vamos a ir esto, accionar ante situaciones de emergencia. Cuando nosotros hacemos una práctica invasiva y administramos fármacos, podemos tener situaciones de emergencias que se pueden desprender de esa práctica o de alguna inconveniente que puedas tener de base la persona y que nosotros no hemos valorado con antelación. Por lo tanto, siempre ante situaciones de emergencia, ¿sí?, necesitamos colocar al paciente acostado y levemente lateralizado hacia uno de los laterales. Siempre que existe un desmayo, no es solamente ponerlo boca arriba, sino acostarlo de espalda y ponerlo de forma lateralizada, ¿sí? Por el otro lado, si la presión que el paciente o la persona tuvo una hipotensión, lo que necesito es elevar los miembros inferiores, ¿sí? Siempre, de esa forma hago que la sangre que está contenida en los mismos, por gravedad, vaya hacia los órganos vitales, que es lo que yo quiero proteger. Pero por el otro lado, puedo hacer millones de cosas, pero si no llamo al 911 o al 107, emergencias públicas, o la emergencia que tenga contratada la farmacia, no me sirve de nada, porque la emergencia no se va a enterar de lo que esté pasando en el lugar o dispensario de farmacia o lugar físico donde yo estoy realizando la vacunación. Si tengo la posibilidad de tener un tensiómetro e identifico que la persona, ¿sí?, tiene la presión arterial baja, puedo articular las medidas necesarias que vimos y las nombramos. Si tengo posibilidades de tener un saturómetro de pulso en la farmacia, que muchas veces los tenemos accesibles, lo que tenemos que tener en cuenta que siempre esa saturación de oxígeno tiene que ser superior o igual al 95%. Es ese numerito que nos refleja el dispositivo. Pero por el otro lado, si tengo para medir glucemia, lo que tengo que tener en cuenta
es que la glucemia normal es por encima de los 80. Cuando hay valores por debajo de los 80, por más que yo le levante los pies al paciente, el paciente puede tener, en ese caso, o estar padeciendo una hipoglucemia, y la conducta a realizar no va a ser elevarle los pies solamente, va a ser aportarle algo que contenga azúcar. Entonces, no es solamente levantar los pies, sino en el caso de la hipoglucemia, es aportar algo que contenga azúcar. Que no puede ser líquido si está perdida la conciencia, no lo va a poder ingerir y lo que voy a hacer es una obstrucción de la vía aérea, entonces necesito aportar algo dulce, pero que no sea líquido, ¿sí? Que sea semilíquido, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, miel, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Puede ser glucosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que la glucemia, si la podemos medir, es mucho mejor, porque si el paciente tiene hipoglucemia, es un paciente que necesita subir esa glucosa rápidamente, porque las hipoglucemias son las que dañan el cerebro, ¿sí? Las hiperglucemias no, las hipoglucemias sí. En función de eso, puedo decirles, ¿sí?, que se pueden ocurrir eventos adversos tan grandes que me pidió Claudia que lo mencionara, ¿sí? Si ante un evento adverso, una reacción anafiláctica a un producto, utilizo adrenalina o no. No la dejé contenida en la PowerPoint, pero sí la vamos a hablar. Cuando yo digo utilizo adrenalina, siempre digo, ¿el título me habilita a la administración de ese medicamento? ¿Puedo utilizar ese medicamento sin una prescripción médica? ¿O es un medicamento que necesita prescripción médica? Bueno, la adrenalina necesita prescripción médica, tiene un efecto muy cortito de 3 a 5 minutos, y el problema que tengo cuando administro adrenalina, que es muy fácil administrarla, se puede administrar intramutánea también, que es una ampollita, es la disponibilidad en la farmacia. ¿La tengo o no la tengo? Y si la tengo, ¿sí?, para tener una habilitación a su uso ante una situación determinada, ¿sí?, lo que tengo que tener son protocolos habilitantes o acuerdos, muchas veces, con los servicios de emergencia para su uso si no tengo la prescripción médica presente. Ahora, si tengo un shock anafiláctico, no puedo esperar a que venga el médico en 30 minutos porque el shock anafiláctico puede conducir a la muerte muy rápidamente. En el caso que la tenga que utilizar, lo que siempre digo es elaboren protocolos y hagan acuerdos entre los servicios de emergencia que los pueden habilitar. Démosle validez de alguna forma a ese protocolo para garantizarnos, porque si nosotros utilizamos adrenalina y al paciente le pasó algo, vamos a sumarle a esa demanda, ¿sí?, por ejemplo, el uso de un medicamento, y vamos a estar en mayores problemas que lo que deseo, que por intentar hacer un bien terminé más engorrosamente metido en una disputa legal. Entonces siempre tengo que tener en cuenta que la adrenalina es un medicamento que necesita prescripción médica, y si no necesitamos, es un protocolo habilitante consensuado entre la farmacia, por ejemplo, y el servicio de emergencia contratado, o los servicios de emergencia público, que sean los que revisen ese protocolo y generar un protocolo de acción en función de, ¿sí? Entonces siempre lo que les digo es, ojo con la adrenalina, pero si no queda otra, úsenla, porque es, por ejemplo, a la picadura de la avispa muchas veces andan con la adrenalina en el bolsillo, ¿sí?, o en un dispensario propio que llevan consigo mismo. Entonces, ante alguna situación podemos, ¿sí?, utilizar adrenalina. Siempre recomiendo que haya un protocolo de por medio que habilite que ante determinada situación y que esté claramente descrita,
podrá utilizar adrenalina transitoriamente, pero no voy a tener que tener una ampollita, voy a tener que tener varias, porque de 3 a 5 minutos es la duración o el efecto de la misma, y por lo tanto, si una ambulancia tarda 30 minutos y el paciente no revierte su situación en ese tiempo y con esa dosis, voy a necesitar colocar una dosis más de la misma hasta que llegue el servicio de emergencia si no hay buena respuesta por parte de la persona. ¿Sí? Por el otro lado, tengo que decir gracias a los presentes por tener la paciencia de estar ahí conectados. Son 98 personas las que están escuchando esto del otro lado, que espero que le haya sido útil y que le haya clarificado algunas cosas. En función de eso, voy a dejar de compartir y voy a dar respuesta a todos los interrogantes que seguramente van a surgir. Bueno, licenciado. Ahí activo la Muchas cámara, la gracias. desactivé a lo mejor por los datos. ¿Me pueden desactivar? Gaby, ¿me pueden desactivar el video? Vos tenés que mostrar algún video. Bueno, te va a muchísimas activar el- gracias, profesor, por... Ahí. No. Activar pantalla, no. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por la exposición, muy clara. Ahora vamos a empezar a leer las preguntas que están en el chat para que usted pueda responderlas. Y antes quiero recordar a los presentes, antes que se desconecten, que el 20 de marzo termina la especialización. Así que, bueno, paso a leer las preguntas. Claudia, ¿tenés algún problema con el micrófono? Porque no se te está escuchando en este momento. Ahí lo estamos tratando de arreglar. Si querés, yo le voy transmitiendo algunas de las preguntas al licenciado. ¿Cómo procedieron la aplicación de vacunas a personas anticoaguladas? Fue una de las preguntas que hicieron. Bueno, ahí tenemos que proceder con una indicación médica. ¿Sí? Bien. Segunda pregunta que hicieron es en el lavado de Depende del tipo de manos. anticoagulante que se esté utilizando. Hay algunos que son más comunes. Sí, Gabriel, lo escucho. Pensé que había terminado ¿El lavado de porque se le manos qué? entrecortado. En el lavado de manos no me cierra, dice acá la pregunta, algo que pueda contaminar después del lavado. No se pierde mucha agua, son detalles. Bueno, se ve que el objetivo es que el medio agua largo no del importa. proceso. El agua no importa que salga, lo hicimos lento, pero el lavado de manos no tiene que durar más de 3 a 5 minutos como tiempo máximo para un lavado quirúrgico, que puede extenderse a 8 Perfecto. también, ¿no? Pero lo hicimos lento para que quede bien los pasitos ahí bien demostrativos. ¿Sí? La idea es que uno, mientras más se lava la mano, más rápido lo hace porque va adquiriendo más habilidad. La habilidad se adquiere con la práctica. Mientras Lía arregla el inconveniente que tiene Claudia y que habilita por si tiene que compartir alguna pantalla o algo al final, vamos con la tercera pregunta. Cuando se introduce el bisel, ¿ingresa mirando hacia arriba o hacia abajo? ¿O es No distinto? importa. En este caso no importa. La única indicación que nosotros tenemos en cuenta bisel es para las intravenosas. En la intramuscular no pasa nada, puede estar el bisel hacia abajo, hacia arriba, porque entra a 90 grados. ¿Sí? Bien. La subcutánea también hacemos una recomendación, pero vuelvo a decir, no importa el bisel porque entran de punta prácticamente y no tengo que tener un acceso al vaso, que
tiene su particularidad la técnica intravenosa. Perfecto. Una vez introducida la aguja, siempre se debe tirar el émbolo hacia arriba para asegurarnos que no haya caído en sangre, dice ahí, seguramente que haya atravesado un vaso. Bueno, esa no la entendí la pregunta. La idea es que cuando introduzco... Por lo Sí. que entiendo que preguntó es que siempre tiene que tirar el émbolo hacia atrás antes de inyectar el fármaco. ¿Sí? Recomendamos nosotros para garantizarnos, hay medicamentos que es necesario hacerlo, hay medicamentos que no, y tienen la recomendación específica. ¿Sí? En el caso de las vacunas, nosotros sí, porque la vacuna tiene que ir en el tejido intramuscular, entonces si tenemos retorno sanguíneo, quiere decir que pinchamos algún vasito sin querer y que no podemos administrar esa vacuna en el torrente sanguíneo. Entonces la sacamos y volvemos a buscar otro punto de inserción. En caso de hipoglucemia, ¿la miel se colocaría debajo de la lengua? Sí, en lo posible. Es una vía rápida. La absorción sublingual es una de las vías más rápidas que existe. ¿Sí? Así que se colocaría bajo la lengua. Bien. Otra pregunta que dicen acá es ¿por qué en varios pacientes la aplicación de la vacuna antitetánica duele después de la aplicación en el deltoide y no es así en el glúteo? ¿Por qué le duele más en un lugar que en el otro? Sí, bueno, las vacunas antitetánicas son muy particulares, porque las que uno compra en farmacia, que vienen los dos componentes, debe utilizar dos músculos distintos, porque uno es el suero y otro la vacuna. ¿Sí? El suero hiperinmune y el otro la vacuna, por un lado. Generalmente el suero hiperinmune creo que tiene un poquito más de volumen que la vacuna, ¿sí? Entonces a veces puedo utilizar el deltoides para la vacuna y otro sitio de punción para administrar el suero. Siempre tienen que ser músculos distintos y zonas distintas. ¿Sí? Si pincho un glúteo, ¿puedo pinchar el glúteo contrario? Sí, no hay ningún problema. Lo que siempre recomendamos es los volúmenes en función del tamaño de los músculos. ¿Sí? Músculos pequeños, músculos grandes, volúmenes grandes. ¿Sí? Esos dos que tenemos como referencia para las personas adultas, para una antitetánica o cualquier otra vacuna, son los que acepta el músculo deltoides generalmente en un dato estadístico estándar, ¿no? Acá la pregunta que va en el mismo sentido, porque dice que hay personas mayores muy delgadas, con poca masa muscular en el deltoides, y aún así se recomienda aplicar la vacuna antigripal en el brazo. Exacto, sí, no hay ningún problema, porque el músculo, aunque se vea pequeño, salvo que sea un estado de desnutrición muy marcado y que haya habido una desnutrición proteica muy marcada, igual dependiendo la valoración o ese paso previo puedo utilizarlo. Porque las vacunas tienen una particularidad, necesito identificar, tiene que ser una zona que generalmente existe en un consenso. Por ejemplo, la BCG, a cualquier persona siempre se la van a ver que la cicatriz está en el mismo brazo, generalmente de las personas, en la rutina, tienen un mismo brazo en su colocación. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque se unificaron los criterios de dónde se iba a administrar la BCG, por ejemplo. Más allá que a veces tenemos cicatrices en los dos brazos en algunas personas, ¿no? Que tienen que replicar la técnica. Pero generalmente lo que utilizamos es un brazo. El brazo no dominante de la persona sería el correcto, ¿sí? Para otro tipo de vacuna, la antigripal, la del COVID ahora, por ejemplo, y el brazo no dominante porque generalmente tiene menor masa muscular o menor rigidez muscular, sería tonicidad muscular y permite que no tenga tanto dolor el paciente. Y si le quedó doliendo, no lo impide en básicas de la vida diaria, ¿sí? O instrumentales. La pregunta, creo que es la última. Lo que entiendo acá es que debe estar relacionado con lo que usted decía de limpiar la zona de aplicación subcutánea o intramuscular, lo que se va a aplicar, con alcohol.
Bien, el alcohol lo tenemos que usar como antiséptico cuando existe la recomendación para su uso, ¿sí? Digo y vuelvo a remarcar, no todas las guías actualmente incluyen como antiséptico el alcohol para todas las vacunas. Hay vacunas en específico, como la antigripal, que recomiendan ya en la guía de administración no utilizar el alcohol, sí agua destilada o solución salina. Pero lo importante es que cuando introduzca la aguja, la superficie tiene que estar seca. Bueno, ahí creo que volvió Claudia, está lista, tiene que desmutearse. A ver si escuchamos ahora a Claudia, que quería hacer el cierre. De mi parte, muchas gracias, licenciado, pero bueno, ahí la tenemos a Claudia, que seguramente va a hacer el cierre de la clase. Bueno, mil disculpas por internet, así que, licenciado, muy clara la exposición, hasta donde pude escucharlo. Decirles a todos que haya sido provechosa la clase y que, bueno, que el 20 termina, no se olviden de completar todos los cuestionarios que les queden pendientes, así pueden recibir el certificado. Un saludo para todos, hasta pronto, muchas gracias licenciado y a la facultad también en la que usted trabaja. Bien, Claudia, ¿querías compartir algo al final? ¿Cómo? No, le preguntaba a Claudia si quería compartir alguna pantalla algo, si no le No, damos las palabras. nada, no tenemos nada. Muchas Bien. gracias a todos. Gracias a todos. Entonces nos vamos despidiendo, yo al menos. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Volvemos a reiterarle, el 20 de marzo termina este curso, por lo cual